Buenas tardes a todos, queridos docentes. Es un gusto para nosotros que nos acompañen hoy en esta actividad de la Semana de Lectura Santillana. Estamos muy complacidos por ver la convocatoria que hemos tenido. En esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de algunos temas importantes que en este tiempo de educación a distancia pues merecen nuestra atención, como es la comprensión lectora y la forma y las herramientas con las que podemos diagnosticar la comprensión lectora con nuestros estudiantes. Creo que todos estamos de acuerdo en que la comprensión lectora forma parte de las competencias instrumentales comunicativas que son parte de las habilidades del siglo XXI. Y ahora que estamos con nuestros chiquitos o con nuestros jóvenes o con nuestros niños trabajando a distancia, esta es una de las herramientas que los estudiantes necesitan para poder comprender las guías de trabajo, para poder atender a sus clases de una manera, pues obviamente con un aprendizaje significativo y para poder generar procesos de aprendizaje aún a distancia. Para iniciar, vamos a arrancar y yo quisiera que pudiéramos dentro de, pues en el chat, que ustedes pudieran comentarnos y que pudiéramos empezar activando un poco de presaberes y quisiéramos escucharles y leerles. Quisiera que nos comentaran dos preguntas fáciles. Primero, en el chat podrían ustedes escribir qué herramientas están utilizando en esta educación virtual para el diagnóstico del nivel de comprensión lectora de sus estudiantes. ¿Qué herramientas utilizan en este proceso de educación a distancia o educación virtual para diagnosticar el nivel de comprensión lectora de sus estudiantes? Yo creo que es importante que la comprensión lectora se evalúe. Es cierto, se debe desarrollar, debemos realizar ciertas actividades para poder desarrollar la comprensión lectora, pero tenemos que establecer una estructura para poder evaluar el nivel. Tenemos que diagnosticar a nuestro grupo y saber en qué nivel de comprensión lectora se encuentra. Entonces, quisiéramos leer por ahí en el Facebook, en el chat, que nos cuenten qué herramientas están utilizando para el diagnóstico del nivel de comprensión lectora. Y otra respuesta que quisiéramos leer por ahí en el chat es, ¿qué importancia creen ustedes que tiene la comprensión lectora en la educación virtual? Sabemos que la comprensión lectora es importante definitivamente en el proceso educativo, pero particularmente cuando el estudiante está trabajando de manera independiente, de manera autónoma, sin que esté cerca de usted y sin que usted pueda mediar ese proceso de manera presencial, ¿qué importancia tiene entonces la comprensión lectora en esta educación a distancia? Quisiéramos iniciar quizá a leer algunos de los comentarios que ustedes han hecho. Por acá nos dicen simuladores de lectura, formularios. Gracias a todos los que están comentando. Vamos a enviar algunos saluditos desde Chiquimula, Coatepeque, Jutiapa, Villanueva. Buenas tardes, profesores. Qué gusto. Salamá, Baja Verapaz, San Miguel Petapa. Muy bien. Desde Honduras nos están viendo también. Un saludo para Honduras, un saludo para los docentes que están viéndonos desde El Salvador. Y qué bueno que están acá. Qué bueno que están acá. Esperamos que esta hora sea de beneficio, de aprendizaje y obviamente de motivación para que nuestras estructuras de trabajo se fortalezcan y que nos enfoquemos en esto, en las habilidades comunicativas dentro de las que se encuentra la comprensión lectora. Vamos a arrancar entonces y me da muchísimo gusto presentar a la doctora Tomasa Romero Espinosa. Voy a contarles un poco de quién es la doctora Tomasita, en qué ha trabajado. Ella pues es consultora académica para Guatemala, para la editorial Santillana. Tiene una amplia experiencia en la educación.
Ha sido investigadora del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas en Cuba, académica del doctorado de educación en las Universidades de San Carlos, conferencista del Colegio de Humanidades y consultora académica. La experiencia en dirección se ha desarrollado en los cargos de educación, desde directora de escuela, directora municipal de educación, directora provincial, directora nacional de educación primaria y viceministra de educación en Cuba. Está acreditada como coach educativa y pues el día de hoy nos acompaña para poder brindarnos su conocimiento. Queremos aprender mucho, Tomasita. Queremos que todo lo que usted nos pueda compartir el día de hoy, pues nos sirva a nivel centroamericano. Acá hay maestros de El Salvador, maestros de Honduras, que nos sirva para poder establecer líneas de acción, para establecer planes de mejora, para poder enfocarnos en esta destreza que se debe desarrollar con tanto ahínco, para que se generen aprendizajes en esta educación a distancia que obligatoriamente hemos tenido que implementar. Bienvenida, doctora, el tiempo es suyo. Muchas gracias, Eugenia, muchas gracias por esta oportunidad también a Santillana y darle la bienvenida a esos docentes que se han convertido en gigantes de la época, ¿verdad? A esos docentes de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, que realmente vamos más que a enseñar cosas nuevas, hoy vamos a reflexionar sobre la importancia de la lectura, sobre todo en estos tiempos que estamos buscando estimular el método de la indagación y sobre todas las cosas porque queremos lograr que haya un aprendizaje autónomo. Cuando hablamos de este elemento, para mí es muy importante compartir con ustedes algunas ideas que van muy relacionadas unas a las otras y esa relación directamente proporcional que se tiene es cuando hablamos de la palabra diagnóstico y cuando hablamos de la palabra estrategia. Y muchos se pueden estar preguntando, ¿por qué vamos a relacionarlo? Yo creo que el siglo XXI nos está llevando a un análisis muy particular de que en todo momento lo que vayamos a hacer, tenemos que hacerlo desde una perspectiva científica, es decir, partir del diagnóstico real que tiene cada uno de nuestros estudiantes para poder concebir entonces esa atención personalizada que tanto se requiere en estos tiempos. Por eso es que afirmamos que el diagnóstico, ¿qué me define? Las causas que originan las limitaciones de aprendizaje. Por lo tanto, si no tengo un adecuado diagnóstico, no puedo lograr una estrategia eficaz para actuar en las áreas afectadas. Puede ser que a corto, a mediano y a largo plazo. Esa razón es la que nos mueve hoy a conversar con ustedes sobre esa relación directamente proporcional que hay entre diagnóstico y estrategia, situando una habilidad del siglo XXI que es clave, que es justamente la comprensión lectora. Por lo tanto, nos hacíamos una pregunta y es, ¿por qué son necesarias las estrategias en la solución de los problemas de aprendizaje? Ya viéndolo desde un punto genérico, un punto de vista genérico, de partir de lo general a lo particular, yo diría que las estrategias siempre envuelven la acción humana. Y esto significa que están orientadas por un objetivo intencional. Bueno, cuando usted define por qué tiene que tener una estrategia, bueno, tienes que concebir que el desarrollo del aprendizaje de nuestros estudiantes está muy marcado porque tengas un diagnóstico adecuado de cada uno de ellos y para cada uno de ellos puedas transitar con una estrategia adecuada para el aprendizaje. Por eso es que hay otros autores que reafirman que en cada momento las estrategias para ser efectivas deben ser justamente cautelar, la similitud a la semántica y a las oraciones, pero sobre todas las cosas tienen que responder muy bien a esa intención dirigida a lo personal de cada uno de ellos. Por tanto, yo diría que las estrategias buscan dos objetivos. Un primer objetivo, entender en qué estado están los estudiantes al comienzo de un año en un tema determinado o en el periodo.
Yo creo que hay una razón muy marcada por la que hoy estamos hablando con tanta potencialidad de activar los presaberes. Creo que el punto de partida de activar los presaberes es justamente diagnosticar el estado real que tienen los estudiantes para poder asumir el nuevo contenido, que es reiterativo y puede ser mucho más amplio. Yo aquí quisiera detenerme en que un verdadero diagnóstico no va solo desde la perspectiva cognitiva, sino que tengo que tener muy en cuenta evaluar el desarrollo de habilidades y tengo que tener muy en cuenta, sobre todo en los momentos en que de este confinamiento, tenemos que evaluar muy bien el estado emocional. Recuerden que esa triada es la que me va a permitir poder llevar adelante viendo al ser humano como una unidad biopsicosocial diferente uno de otro y me va a poder permitir entonces ver a cada cual en su verdadero entorno y con su zona de desarrollo próximo, porque de lo contrario no estaría haciendo un análisis profundo de cada uno de mis estudiantes. En segundo lugar, yo creo que es tomar decisiones que faciliten y mejoren el aprendizaje durante el desarrollo del proceso educativo. ¿Por qué digo esto? Porque hay veces que estamos tan apurados porque el niño aprenda, que no nos detenemos a valorar su entorno social. Muchas veces el entorno social nos está limitando un aprendizaje más acelerado o menos acelerado. Pero también los estilos de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes nos llevan a poder analizarlo con mayor precisión e incluso docente. Yo les diría, no pierdan de vista las funciones ejecutivas. Muchas veces nos enfocamos en el contenido y no revisamos en cuán estimuladas están las funciones ejecutivas de cada uno de los estudiantes que nosotros tenemos, que son la antesala para poder llegar a un aprendizaje efectivo. Entonces, ¿cómo lo vamos a clasificar? Bueno, pues la lectura específicamente la tenemos que clasificar en 5 niveles: el literal, el inferencial, la crítica, la apreciativa y la creativa. Yo creo que estos nombres nos dejan claro que esta diversidad de niveles pueden también establecerse una relación directamente proporcional con las taxonomías que muchas veces utilizamos, donde el niño puede ir en un proceso de acercamiento de la literal a la inferencial, de la inferencial a la crítica y de la crítica a la apreciativa y lógicamente llegar al proceso de la creatividad. Pero recuerden, siempre porque haya una estrategia intencionada, guiada por el docente y que tenga un carácter muy particular para cada uno de los estudiantes. Entonces, si yo fuera a hacer el diagnóstico, yo tengo que tener conocimiento de cuáles pudieran ser los factores que van a influenciar en las dificultades de la comprensión lectora. No es ir a hacer un diagnóstico total, no. Yo creo que si nosotros vamos a hacer un diagnóstico de lectura, específicamente, tenemos que enfocarnos hacia ese fin en mente. Por lo tanto, lo primero, tenemos que revisar la historia que antecede a ese niño y es justamente cuáles son las deficiencias que tuvo al inicio de su proceso lector. Es decir, qué deficiencias tiene en la descodificación. ¿Cuáles son las confusiones respecto a las demandas de las tareas? Hay niños que tenemos en el salón de clase que nos cuesta trabajo que entiendan lo que le decimos y utilizamos varios recursos. Por ejemplo, cuando ponemos una tarea y hay muchos que nos dicen, no entendí, y entonces usted le dice, pero como no te lo he repetido 3 veces, no, docente, el problema es que la puedes repetir 10 veces. Es la manera en que tú le estás diciendo lo que él no puede entender y posiblemente sea una pobreza de vocabulario. Por lo tanto, no tiene significado de esas palabras que tú estás abordando y eso le va a limitar. Y ahí hay que definir muy bien, esto lo tiene que tener muy claro el docente. Hay veces que también se da otro factor, son los escasos conocimientos previos que pueden tener. Para eso yo les decía al inicio, yo tengo que estudiar muy bien el entorno social de cada uno de mis alumnos. ¿Por qué? Porque ese entorno social me va a dar las vivencias y me va a dar también la posibilidad de saber cómo están los presaberes que ellos tienen desde su nacimiento hasta el momento actual. Por lo tanto,
Vamos a hablar que puede haber que haya problemas de memoria, que haya desconocimiento o falta de dominio de la estrategia de comprensión. Y yo quisiera también destacar el escaso control de la comprensión. Muchas veces queremos dar saltos cualitativos muy rápidos que no son posibles en determinado tipo de estudiantes. Pero hay algo que es motivacional y era cuando yo les decía que no se puede perder de vista. Es cuando ese niño tiene escaso interés por hacer la tarea. Muchas veces no tiene el acompañamiento familiar, no tiene una elevada autoestima, realmente está en condiciones donde él no está psicológicamente preparado para enfrentar un proceso que lo lleve a un reto mayor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, primero que todo, yo tengo que tratar de buscar el equilibrio emocional como docente para poder llevar adelante un proceso de ayuda integral, que es a lo que llamaríamos a una educación holística. Es decir, a ver primero que todo al ser humano como centro de ese proceso para después entonces poder empezar a implementar mi estrategia. No puedo comenzar una estrategia si yo no defino muy bien los conceptos para los cuales me estoy preparando. Bueno, yo quiero una estrategia para lograr efectividad en la lectura comprensiva. Muy bien, excelente. La lectura comprensiva es una actividad que es personal, de manera interactiva, estratégica, es constructiva, cuyo objetivo fundamental es llegar a la profundidad del texto utilizando las diferentes estrategias. Ejemplo, el antes, el durante y el después de la lectura. Y ya yo aquí estoy marcando 3 palabras clave. Toda estrategia de comprensión lectora va a llevar un antes, un durante y un después. Yo pienso que aquí es donde vamos a ir expresando en cada uno de los momentos cómo voy viendo ese diagnóstico permanente, sistémico, que yo voy a aplicar con mis estudiantes. Definido lo que para mí puede ser lectura comprensiva, mucho más amplio para algunos, otros autores le ponen otros ingredientes, pero yo creo que la esencia la tenemos aquí. Yo entonces me preguntaría, ¿cuáles serían los niveles de lectura comprensiva? Bueno, para mí lo primero es el nivel de microproceso. Es el que abarca desde la alfabetización inicial de descodificación y codificación de fonema hasta la llamada comprensión lineal o literal. Tengo un segundo nivel que es el macroproceso, es el nivel de alcanzar el buen lector. Si no quiere quedarse atrás en la categoría, realmente tú puedes saber descodificar, leer, pero simplemente eres un alfabeto funcional, que son muy frecuentes en nuestras aulas porque no son capaces de comprender lo que leen y, peor aún, no son capaces de aplicar los conocimientos que alcanzan a través de ellos. Por eso es que estaríamos hablando de los elementos que intervienen en la comprensión lectora. Docentes, ustedes mejor que yo saben que las actitudes para la lectura son claves. Un alumno que no tenga hábitos lectores, un alumno que más que no lo tenga, puede tener una actitud negativa para la lectura, consecuencia, no logra la concentración. Y un alumno que no logre la concentración en la lectura no puede sacar las ideas básicas de lo que ha leído. Por tanto, no puede hacer un proceso de comprensión adecuado. Hay otro elemento que también interviene en la comprensión lectora y es el tipo de texto o que yo como docente he elegido o que el alumno le hemos facilitado para que lea. Y es cuando este no tiene una relación directamente proporcional con las características de las edades. Y se van a dar cuenta que hay niños que aún en la adolescencia les gusta leer los libros de los más pequeños. Y es porque justamente ahí que encuentran ellos. La complejidad no es alta y por lo tanto lo hacen de manera más fácil. Esto va demostrando una actitud negativa ante la lectura. El tercer elemento que quisiera marcar es el nivel del vocabulario. Hay que probar mucho en nuestros salones de clase y en este caso en nuestras aulas virtuales
el hecho de mantener el diálogo, la comunicación, es una esencia. ¿Y por qué digo que es una esencia? Porque nos va a permitir saber cuál es el nivel que tienen de conocimiento de los significados de las palabras clave que en una determinada lectura existen. Y yo no creo que es lo que saben, sino yo creo que hay que medir el esfuerzo de que ellos quieren salir a buscar el significado. ¿Por qué? Porque tienen las herramientas a su alcance. El cuarto elemento que les hago referencia es el propósito de la lectura. Hay lecturas que tienen una intención de aprendizaje de memoria. Hay otras lecturas que van más a lo general y que solo te enfocas en el núcleo. Yo creo que eso hay que irlo definiendo para qué es ese propósito de lectura cuando tú concibes la estrategia. Y yo vuelvo con el quinto elemento, no puede ser olvidado, es el estado físico y afectivo en general que tiene el niño. ¿Por qué yo hablo de este nivel? Bueno, yo hablo de este nivel porque el problema está dado sobre la base que tengo que tener muy en cuenta los problemas de salud. Tengo que tener muy en cuenta como causales de que no logran llegar a la comprensión lectora los problemas nutricionales, los problemas muchas veces de visión. Otras veces tenemos que hablar de los problemas afectivos, del propio cansancio. Todos estos unidos me pueden limitar la concentración. Y un niño con estas características puede tener un buen vocabulario, puede gustarle la lectura, tener hábitos lector, pero sin embargo no llega al nivel de creatividad porque realmente física o emocionalmente no está en condición. Por tanto, fíjense cuántos elementos le he ido aportando para que ustedes, en primer lugar, a un diagnóstico como un núcleo central de esta conversación. Bueno, para un diagnóstico, ¿cuáles son los factores que pueden impedir una comprensión lectora? Y hacia ahí voy. Pero fíjense cómo ya voy hablándoles a ustedes de qué elementos intervienen en ese proceso de comprensión lectora. Y es entonces, ¿cuáles son las características del buen lector? Es decir, vamos a hablar en positivo. Y por eso arriba ven la palabra que es diagnosticar y evaluar. ¿Qué voy a diagnosticar y qué voy a evaluar? Bueno, vamos a ver en qué medida yo puedo evaluar si tiene o no mis estudiantes las características de un buen lector. Por ejemplo, ver si ellos realizan pocas fijaciones en cada línea, si van más a lo general, si van más a la esencia de la lectura, si hay movimientos corporales que pueden estar dañando justamente o reflejando esta acción. Algo muy importante como característica del buen lector es cuando no lee por palabras, sino que trata de agruparla, y es eso cuando te hacen la pregunta, dime el significado de tal palabra, y tú muy fácil dices, pero dime en qué entorno está ubicado. Y entonces cuando a ti te dan la lectura del párrafo, no es lo mismo que hablarte de una palabra, sino que lo ve más en el contexto. Y, por ejemplo, es un estudiante que logra mantener un ritmo de lectura al tipo de texto leído. Y también pueden verse como una característica muy favorable para poder lograr el éxito, es que tengan riqueza de vocabulario. Entonces, muchas veces nos desgastamos poniéndolos a leer y a leer, y simplemente el niño lo que requiere es ampliar su vocabulario en primer lugar, y esa puede ser la primera acción de mi estrategia de intervención para la comprensión lectora. Puede que sea que yo lo que necesito sobre todas las cosas es enseñarlo a poder distinguir con facilidad las ideas básicas del texto. Y así, paso a paso, voy construyendo mi estrategia. ¿Qué no puedo perder de vista? Que mi intención, usted puede lograr una buena comprensión lectora en la misma medida en que usted vaya logrando tener hábitos lectores. Y entonces, ¿qué tenemos que recomendarle a los padres de familia? ¿Qué tenemos que recomendar como eje transversal a todos los docentes que participan en el grado? Bueno, en primer lugar hay que establecer un horario de lectura.
Yo creo que establecer un horario de lectura es importantísimo, da éxito. Las investigaciones han ido demostrando que cuando desde edades tempranas creas un horario, creas un espacio de lectura, pero no solo para el niño, sino que el ejemplo personal de los adultos también influye en la creación de estos hábitos lectores. Yo creo que por ahí tenemos que empezar pidiendo la ayuda de los padres en esta etapa y destacándole a los padres de familia que esta es una de las habilidades más importantes para el aprendizaje autónomo, como decía la licenciada anteriormente. Y es que si en tiempos de educación remota de emergencia como la que estamos llevando, e incluso en una educación virtual totalmente, si el alumno no tiene una adecuada lectura comprensiva, no puede alcanzar los objetivos propuestos, ni puede desarrollar las competencias en ejecución que son imprescindibles en esta etapa. Fíjense el segundo momento. Tienes que saber elegir un libro que lo motive y por lo tanto el docente tiene que enfocarse a conocer cuáles son las características, cuáles son los gustos y las motivaciones que tienen sus estudiantes. Aquí hay que dejarle claro a ellos que es posible que inicien un libro y que no es un error el que lo dejen y tomen otro. ¿Por qué? Porque hasta que ellos no encuentren sus motivaciones vistas hechas realidad en esas experiencias anticipadas de vida, que es un libro, realmente no vamos a lograr lo que deseamos con ello. Y fíjense el tercer elemento que le hacemos referencia. Dedícale el tiempo que sea, pero también el que desea, porque la lectura no puede tener un carácter obligatorio. Y algo muy importante, hay que crear ambientes para lectores. Siempre que hablemos con los padres de familia en estos tiempos, hay que recomendarle que siempre en el horario de la noche, al terminar el día, se sienten a conversar y que uno de los temas puede ser que la familia esté leyendo un libro o que el que lo esté leyendo lo comente e invite a esa reflexión, a ese análisis, a ese deseo de que pueda leer. Creo que aquí hay una estrategia que, reitero, tiene que ser integral de la comunidad educativa. La institución educativa tiene que respirarse el ambiente lector, pero hoy más que nunca en el hogar tiene que estar presente ese ambiente lector. ¿Por qué? Bueno, sencillamente leer no es un deber, es un momento para disfrutar y hay que verlo así. Hay que alejar cualquier distracción mientras se lee, por eso hablo de un espacio para leer con silencio, para posibilitar la concentración, que tenga un ambiente adecuado. Fíjense que lo que les decía ahorita, si hay que cambiar el libro porque es aburrido, hay que cambiarlo. Lo más importante es que siga leyendo. Creo que esto, una recomendación que le damos es que no te preocupes por la velocidad que en un momento tenga el niño en su lectura, sino que lo que a ti te tiene que ver es si está disfrutando realmente el momento de lectura. Y así, paso a paso, esto puede ser otro componente, otra acción de la estrategia que, como se dan cuenta, estamos modelando desde el inicio. Cuando yo decía que al iniciar el tema o iniciar el ciclo o la unidad, yo hago un diagnóstico de los presaberes que tienen mis alumnos. Pero sobre todas las cosas no voy tanto a lo cognitivo como a lo procedimental. ¿Qué habilidades tienen instauradas mis alumnos para poder llevar adelante un buen proceso lector? Y fíjense cómo hemos ido modelando la estrategia de intervención ante la realidad que te dé cada uno de los casos de estudiantes que tú puedas tener. Y por eso es que digo, lleva tu libro a todos lados para aprovechar el tiempo. Yo creo que hoy la facilidad de poder tener el teléfono en mano, poder descargarlo, pero además la facilidad y posibilidad que da Santillana de un grupo de textos, de libros recreativos que puedes bajar desde su catálogo, yo creo que sería significativo que ustedes busquen ahí recomendaciones para darle a la familia. Por tanto, aquí estoy resumiendo una tercera idea. Y estoy resumiendo la idea que la estrategia de intervención lectora para lograr la comprensión es imprescindible que se haga de manera integral,
con acciones para los estudiantes, con acciones para el colectivo de docentes que participa en la educación de un grado determinado, y en tercer lugar tienen que estar implicados los padres de familia. Por eso es que hablamos de ese contagio que tienen que tener todos. Ahora, ¿por qué sustentamos que es tan importante que la estrategia vaya a lograr la lectura comprensiva y el hábito lector? Y fíjense que ustedes ahí se están moviendo en dos ideas claras. ¿Por qué? Porque la lectura debe ser y convertirse en un eje transversal. Ese eje transversal que tiene que estar asociado a todas las asignaturas. ¿Por qué? Porque tiene una alta carga de valores y actitudes para elaborar juicios críticos ante una problemática. A mí, si hoy me preguntaran a qué deben ir los estudiantes a la institución educativa, o para qué el estudiante está participando en un proceso docente, yo diría, sin temor a equivocarme, que lo más importante que debe hacer el estudiante al recibir una influencia educativa es desarrollar en él un pensamiento crítico y creativo. En la medida que enseñemos a pensar críticamente, estamos enseñando a ser autónomos. Estamos enseñando que el contenido sea solo el vehículo que me traslada de un lugar a otro. ¿Para qué? Para aplicarlo en la vida práctica. Eso solo lo logramos si se convierte la lectura en un eje transversal. Lo que desde la reflexión crítica sea capaz de transformar las visiones tradicionales que ofrece el mundo, yo creo que en un mundo globalizado, donde no estamos formando un ciudadano solo para su país, sino es un ciudadano para el mundo, tenemos que tener claro que es imprescindible una lectura comprensiva. Fíjense que el carácter dinámico, pues van cambiando las necesidades e intereses que podamos tener, y deben ser tomados en cuenta largos procesos de planificación prácticas educativas, y en especial hay que reconocer la importancia de conectar con elementos de la vida cotidiana. Yo aquí sí a los docentes les recomiendo que en toda clase virtual, en toda guía de trabajo, usted establezca los nexos entre el contenido, la habilidad y sobre todas las cosas, cómo lo va a llevar a la práctica diaria, el para qué me sirve. Si en estos tiempos de crisis realmente no tenemos en cuenta esto, va a ser muy difícil la motivación de los estudiantes. Pues sabiendo ya que es comprensión lectora, bueno, vamos entonces a reafirmar un concepto que es una estrategia según Isabel Soler. Es un procedimiento llamado también a menudo reglas, técnicas, método, destreza o habilidades, o simplemente un conjunto de acciones bien ordenadas que al finalizar, es decir, dirigida a obtener una meta. Recuerden que la estrategia tiene una intencionalidad, son acciones muy bien organizadas que tienen que tener en cuenta lo cognitivo, lo actitudinal y lo procedimental. Y que tiene que ser integral, puesto tiene que participar la comunidad educativa. ¿Por qué entonces hay que enseñar estrategias? Y esa es otra pregunta que quizás muchos se hagan. Si solo basta con que aprendan a leer. No, no basta con que aprendan a descodificar. Yo creo que es importantísimo las estrategias de lectura, porque son procedimientos que se necesitan ser aprendidos. Es decir, necesitan ser construidos por cada uno de los alumnos de manera conjunta. Es decir, tengo un libro delante, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, ¿de qué trata el libro? ¿Por qué se llama así? Y yo empiezo entonces a crear mis condiciones previas antes de iniciar el proceso de lectura. ¿Para qué? Porque esto me permite que los alumnos se formen como lectores autónomos, capaces de enfrentar de manera inteligente a textos y de muy distintas índoles. ¿Qué quiero decir con esto? Hay veces que nos pasamos la vida preocupados porque no nos gustaría que un adolescente lea determinado autor. Y realmente, si se lo prohibimos, eso es lo que más le gusta al adolescente. Entonces, ¿qué yo les propongo? Lo importante no es lo que tú lees, lo importante es la capacidad que yo instauré en ti de pensar críticamente
para saber discernir entre lo bueno y lo malo, el ser capaz de comparar dos autores y llegar a tus propias conclusiones. Entonces no se dan cuenta que hay que enseñar estrategias para no solo convencernos o simplemente sentirnos satisfechos porque leyó un libro y después nos los cuenta y no le pedimos al final que haga una valoración de lo que quiso expresar el autor, que critique, que analice, que haga síntesis e incluso que me proponga creativamente qué pudiera haber hecho él si hubiera sido el autor. Yo creo que estos son los elementos que aún están perdidos en la concepción de estrategias que son muy teóricas y que realmente no logran ver al estudiante como un todo. Por eso entonces, ¿hacia dónde me quiero enfocar ahora? Bueno, quisiera enfocarme a que sepan que esas estrategias que hay que hacer y que están divididas en 3 etapas muy bien marcadas que hemos venido hablando desde el inicio, el antes, el durante y el después, tiene características muy particulares cada una de ellas. La estrategia antes de leer hay que establecerse objetivos determinados. Hay que dirigir el pensamiento a lo que queremos. Hay que activar los conocimientos previos. Por lo tanto, antes de iniciar una lectura, tengo que hacerle preguntas, puede haber lluvia de ideas, puede haber aproximación de ideas del texto y hay que buscar organizadores previos que me permitan verlo desde un punto de vista claro y concreto. Y la formulación, lógicamente, de predicciones que van a verse no solo en este momento, que simplemente es una antesala, sino que se va a ver también en este segundo momento, que es el más espaciado, pero es el que si no llegas bien preparado, no vas a cumplir con éxito. Y es cuando el docente traza la estrategia del durante, que es cuando empieza el monitoreo del vocabulario, es cuando le pedimos que ignore y siga leyendo, que haga conjeturas de su significado, aunque no lo sepa, utilice sus habilidades, que contextualice, que busque ayuda externa. Es cuando hablamos de localizar lo que hablábamos ahorita, las ideas principales, que me las subrayen, que hagan diagramaciones a un costado para ir marcando. Muchos de nosotros, como estilo de aprendizaje, ustedes saben que nos gusta marcar cuando estamos estudiando, porque vamos descubriendo las ideas principales. Yo creo que es una habilidad que hay que enseñarla a nuestros estudiantes para buscar justamente la facilidad de la comprensión. Por ejemplo, también en esta etapa está la formulación de preguntas, es decir, ese diálogo que va a ir con el autor, y ahí está el reconocimiento o las relaciones de señalizaciones simbólicas, las ideas novedosas que aquí aparecen, y creo que esto sería un durante muy exitoso cuando lo hacemos de forma intencional en nuestra clase. ¿Por qué? Porque lo hemos concebido como una estrategia. No olviden que la estrategia puede tener acciones a corto, a mediano y a largo plazo. Y el que yo la intencione no quiere decir que siempre las voy a lograr a corto plazo, sino que muchas veces son repetitivas en una etapa del ciclo escolar. Y ya terminando la lectura, para mí es importantísimo el que el alumno logre localizar la idea principal, que haga parafraseos de ella, que haga resúmenes, puede hacerlo en organizadores gráficos, puede elaborar preguntas. ¿Por qué? Porque podemos hacer una discusión guiada, podemos buscar preguntas por agentes externos, preguntas de personal, en fin, que puedo llevar un análisis de la lectura, no como la hemos hecho en algunas ocasiones, que es cuando le preguntamos, explícame qué leíste hoy. Realmente él te va a describir algo, pero no va a poder establecer, por ejemplo, las causas y consecuencias, los problemas y las soluciones. No te va a poder definir con claridad cuáles son las intenciones que quiso reflejar el autor en esa obra. Por eso yo me quiero referir que la lectura es una competencia en ejecución. Yo creo que esta palabra la he repetido varias veces, porque precisamente el hecho de poder decir que están haciendo un nuevo paradigma
el decir que esta educación que se nos viene encima después de pasada esta pandemia es una educación unicanal, una educación mixta, como le querramos llamar, donde vamos a estar presente la presencial, la semipresencial, donde va a estar presente también la virtual. Pero, ¿qué es lo importante de todo esto? Es entender que es una educación que va a tener una mayor presencia de la tecnología, porque hoy no vamos a poder abandonar, porque llegue la presencialidad en determinados lugares, el hecho de todo lo que hemos aprendido en esta etapa virtual. Entonces, esta enseñanza remota de emergencia nos está posibilitando un aprendizaje. Yo en la mañana de hoy comentaba con algunos docentes que compartía y le decía, estamos escribiendo las memorias de lo que ha sido esta etapa. Estamos registrando todo lo que hemos hecho con ese altruismo que han tenido los docentes para poder decir, bueno, vamos a diseñar una estrategia integral para condiciones excepcionales. Estamos pensando cómo va a ser la educación virtual, cómo nos estamos preparando para la semipresencial y cómo nos estamos preparando para la presencial. Bueno, aquí hay un hilo conductor o un eslabón que nos está uniendo esta educación omnicanal y son las competencias en ejecución. ¿Y qué es una competencia en ejecución? Es una competencia que se inicia por poner el ejemplo en lectura con aprender a leer. Esa es la primera, ahí se inicia la competencia. Comprender lo que lee, inferir, sentir emociones, hacer escrituras maduras, llegar al desarrollo del pensamiento crítico y producir conocimientos para la vida. Fíjense cómo la competencia de desarrollar habilidades lectoras, hacia dónde me llega y cuántos grados me van atravesando para llegar a esa competencia en ejecución. Pero fíjense que es una competencia en ejecución. Es una competencia que se inicia, pero que no concluye hasta que no te instauro la capacidad de ese conocimiento lo pongas en práctica en la vida. Entonces, eso es un camino que se va haciendo al andar y que lógicamente tiene que estar acompañado por estrategias y por concepciones coherentes en el futuro educativo. Entonces, ¿qué es una estrategia? ¿Qué estrategia vamos entonces a enseñar y cómo la podemos enseñar? Bueno, yo reitero, y quizás el hecho de sistematizar una idea te da el núcleo central de esta conversación. Esa estrategia de procesamiento antes, donde tengo que conocer el propósito de la lectura, activar los conocimientos y formular las predicciones. Eso debe acompañarnos a lo largo de todo el proceso. Y fíjense el durante, donde formulo preguntas, donde clarifico las dudas, cuando trabajo vocabulario, y miren el después, donde elaboro organizadores gráficos, donde hago resúmenes, es decir, ya estoy listo. Pero vamos a ver ejemplos de esas actividades que se pudieron realizar. Por ejemplo, aquí tenemos un organizador cuando nosotros indicamos una lectura y le preguntamos el cuándo, el cómo, el para qué, el dónde, cuál es el tema, el qué, y el niño, según el grado, va asumiéndolo, ¿verdad? Pero miren, aquí tenemos otro ejemplo. Cuando buscamos la situación de la lectura, que el niño identifique los personajes, dónde se desenvuelve, cuáles son los eventos, las situaciones o hechos que suceden y cuáles son las soluciones. Aquí es cuando estoy relacionando la causa y la solución y es cuando estoy tratando de buscarle soluciones a los problemas. Entonces, estos son ejemplos de acciones que se pueden hacer durante una clase de lectura comprensiva para llevarlo adelante. Por ejemplo, aquí tienen otra que ustedes muchas veces han aplicado, los mapas en un cuento, donde me tiene que hablar del ambiente, de los personajes, del trama, de la opinión, pero es que no me puedo quedar en este nivel de asimilación. Tengo que llegar a un nivel superior porque tengo que llegar a la metacognición y es cuando yo le empiezo a pedir que cambie el papel de los personajes, que me dé su opinión. Y esos son referentes que le van a ayudar al alumno a mejorar el vocabulario,
a tener un pensamiento más poblado y evidentemente a mejorar la comunicación. Ejemplo, cuando trabaja el reconocimiento de ideas centrales, cuando a través de la entrevista hago una dramatización y puedo hacer una entrevista de lectura, en fin, el hecho de poder hacer todas estas técnicas que pudiéramos tenerlas en cuenta, yo diría que ¿para qué son? Bueno, para que conectar, para identificar, para inferir y lógicamente para poder evaluar. Yo creo que siempre en estos momentos actuales, en el siglo XXI, en definitiva, siempre tenemos que hacer nuestra pregunta, ¿para qué? ¿Para qué aprendo este contenido? ¿Para qué me desarrollan esta habilidad? Y esta es una pregunta permanente. Resumiendo las ideas de la estrategia, yo estaría diciendo que toda estrategia de lectura tiene que tener un antes, un durante y un después. Que según los autores, ustedes pueden buscar diferentes maneras, y aquí les expreso alguna de ellas, las preguntas clave o detonantes que hacemos en el antes, ¿para qué voy a leer? ¿Qué se está en el texto? ¿De qué trata este texto? ¿En qué me dice su estructura? Y por ejemplo, en el durante, cuando ya está formulando una hipótesis, realizas una predicción sobre un texto, cuando formulas preguntas sobre lo leído, cuando aclaras posibles dudas acerca del texto. Yo creo que todo esto que estoy presentando en imagen pudiera estar presente en una estrategia de intervención de lectura comprensiva. Cuando en un después yo hablo de un resumir, de sintetizar, recuerden que hay procesos mentales clave como el análisis, la síntesis y la conclusión. Y aquí pudiéramos ver algunos ejemplos de técnicas que pueden ser aplicables en el salón de clase. Estaríamos hablando de la lectura grupal, que muchos aplicamos, cuando estamos hablando de canciones, de anécdotas, cuando somos capaces de anotar datos interesantes, y eso nos va a permitir que esa lectura grupal le lleve al aprendizaje, aprender a aprender, es decir, poder aprender unos de otros. Y la otra técnica es la lectura predictiva. Es cuando muestro un dibujo, por ejemplo, para crear una historia colectiva a partir de ellos. Y después los reúno en diferentes salas y hagan una discusión sobre ese dibujo, esa lámina, esa imagen que presentamos. Estaríamos hablando de otro ejemplo que sería la lectura coral, y también estaríamos hablando de algo que para nosotros es clave, que es la que hacemos teatralizada. Es decir, me estoy refiriendo a pedir al niño una lectura rápida, que comente qué características encuentra y para qué se lea una lectura. Realmente va a comentar las funciones de las indicaciones de los paréntesis y lógicamente va a permitir una investigación, así como también estaríamos hablando la de la construcción, la número 5, construcción social del conocimiento. Es cuando tú orientas a formar tríos de trabajo para discutir qué se entiende ahora por el enfoque transversal de la lectura, por poner un ejemplo, y cuál es la importancia de la lectura para el aprendizaje significativo. Bueno, ahí estaríamos entonces en una producción de conocimiento. Dicha estas 4 ideas básicas, como es diagnóstico y su relación con las estrategias, importancia del diagnóstico para la efectividad de la lectura comprensiva, es dando los referentes de por qué una estrategia, para qué una estrategia y qué es una estrategia. Yo le haría entonces ahora algunas recomendaciones. ¿Cómo yo puedo lograr esto? Yo creo que se puede de forma virtual también crear talleres que pueden ser quincenales, se pueden tener un largo de tiempo, más de 2 meses, aquí yo pongo 4, pero pueden ser 2, 3, de acuerdo al diagnóstico. Preparas un grupo pequeño de expertos en la teoría y práctica de la lectura comprensiva. ¿A qué me refiero? Si yo quiero hacerlo como eje transversal, yo preparo a un grupo de docentes que no solo son de comunicación y lenguaje, sino son de todas las materias,
y los voy preparando. Si no, yo en mi grado voy a escoger a un grupo de estudiantes, 4, 5, 6, de acuerdo a la cantidad que tenga el grupo, y lo voy a ir acelerando para prepararlos previamente. ¿Para qué? Para que esa preparación de los expertos me pueda llevar a qué, a convertirse en tutores del resto del grupo. Bueno, si la línea de pensamiento va hacia los docentes, le entregaríamos a cada docente un grupo de estudiantes del grado y ellos van a contribuir a replicar estos talleres de lectura comprensiva. De esa manera la institución estará preparada para hacer una inmersión pedagógica en este tema de la lectura comprensiva. El tercera recomendación que les hago, que no dejen de perder de vista en las estrategias, que en las instituciones en las que funciona esta metodología, los profesores de todos los cursos y asignaturas dedican un tiempo programado de antemano para ir acompañando a los estudiantes en su aprendizaje y aplicándolo a la estrategia de la lectura comprensiva. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, puede ser que hay un salón de clase donde intervienen, por ejemplo, sobre todo en básico, por poner el ejemplo de básico, en Diver, pero que intervienen 5 o 6 docentes. Lo preparamos en el primer momento. A esos 5 o 6 docentes lo preparamos para que recuerden una frase muy célebre, y es el hecho que nadie da lo que no tiene. Y muchas veces el hecho de ser docente no nos esquiva de la realidad de poder no tener una lectura comprensiva o no conocer el antes y el durante como estrategia de intervención. Y entonces lo preparamos. Esos docentes van a tomar 5, 6, 7 alumnos donde van a actuar de forma permanente con ellos, pero que van a hacer con tiempo gradual. Y eso va entonces a poder hablar de esa inmersión pedagógica que le proponemos para la lectura comprensiva. Muchos estarán pensando, bueno, eso es más fácil cuando estamos en la presencialidad. Sí es cierto, pero nosotros podemos hacer una intervención muy fácil cuando separamos por grupos para trabajar en sala y cuando lo hacemos de forma virtual, cuando nuestras guías de trabajo o de estudio tienen una intención marcada hacia el proceso lector. Y entonces quisiera recordarle que en la vida es muy importante no perder de vista que siempre llevamos un niño en nuestro interior. Y la gamificación de la lectura es esencia. Yo creo que por la edad, que desde las edades más tempranas, no olviden que el pensamiento crítico y creativo se fomenta y se inicia su proceso en las edades más tempranas, cuando en la preprimaria desarrollamos la imaginación y la fantasía, estamos iniciando un proceso de acercamiento para lograr el pensamiento crítico. Cuando en la primaria problematizamos la esencia de cualquier clase, planteamos un problema y le decimos, lo invitamos a resolverlo, estamos en presencia del desarrollo del pensamiento crítico. Pero también cuando trabajamos en nivel básico y Diver o bachillerato, el trabajo por proyecto, estamos estimulando el pensamiento crítico. Pero también aquí hay un eje que puede ser un eje transversal, y es que todo proceso de aprendizaje puede llevar en sí un componente lúdico, un componente de actividad, de recreación para el niño, y que puede estimular justamente el deseo de aprender. Yo los invito a que visiten el catálogo de Santillana, ese catálogo que está al alcance de todos y que realmente van a encontrar maravillosos interactivos que le va a facilitar esta posibilidad. Creo que sería importante ahora dejarlos la posibilidad de hacer las preguntas que ustedes deseen, las reflexiones, los puntos de vista, y eso lógicamente nos van a propiciar que se pueda enriquecer este proceso que hemos llevado en la tarde de hoy con la única finalidad de acompañarlo, de lograr cada vez un mayor reconocimiento de su labor. Y por eso entonces les doy las gracias y quiero entonces invitar a la licenciada Eugenia Solís a podernos ir manejando con las preguntas
y las respuestas que vamos a dar en la tarde de hoy con muchísimo gusto. Claro, Tomasita. No sin antes recordarles que el día de mañana de 3 a 5 de la tarde estaremos transmitiendo también por Facebook Live en las páginas de Santillana Guatemala, Santillana El Salvador y Santillana Honduras, nuestro encuentro internacional de comunicación y literatura en la era digital. Hemos preparado algo muy interesante para el día de mañana. Nos estarán acompañando autores, desarrolladores de plataformas de comprensión lectora y va a ser, creo, un intercambio de altura. Creo que va a ser una reflexión muy interesante que pues está para que no se la pierdan. Y vamos a arrancar con algunas preguntas que han llegado a nuestro chat. Ana Luisa Lechuga pregunta, ¿cómo poder elegir lecturas para adolescentes y que éstas puedan llamar su atención y motivación? Excelente. Yo creo que ahí hay dos elementos que son esenciales y sin dar receta. Primero, cuando usted tiene un buen diagnóstico de ese adolescente, sabe hacia dónde dirigir sus motivaciones. Y lo segundo son las características de las edades. Las características de las edades tienen que estar muy relacionadas con el tipo de lectura que él va a escoger. Por ejemplo, hay veces que en una simple conversación tú puedes detectar si el género policíaco le gusta o no. Tú puedes detectar si el dramático, cuál de ellos, y a partir de ahí tú vas a recomendarle como docente. Es lo que como idea tengo buscando esas dos líneas de acción, diagnóstico y característica de las edades. Y a partir de ahí un profesor conocedor de una buena literatura que se la pueda facilitar. Y yo creo que esta pregunta está relacionada con la pregunta que nos hace Marta Morales. ¿Qué estrategias pueden utilizarse para mantener vivo el interés en la literatura clásica en el área de diversificar? Claro, hay algo, Marta, que sería muy interesante, el hecho que estamos dándole saltos muy bruscos de un niño, de un adolescente, de un niño a un adolescente, de un adolescente ya a un joven, y queremos que vaya a la literatura clásica. Primero tenemos que indagar qué experiencia, qué saberes previos tiene de otras literaturas en las etapas anteriores. Si logramos conocer eso, ya podemos empezar a introducir el tipo de texto que queremos. ¿Qué estrategia? Primero, desarrollar ante que todo hábitos lectores. Eso es lo primero. Y los hábitos lectores se los recomendé como una unidad que tiene que darse con la comunidad educativa. Si no hay una disposición lectora en la casa, nos va a costar mucho trabajo. Pero no es caer de que no me gusta leer a una literatura clásica. Es un proceso y como proceso hay que irlo llevando. Exactamente, yo opino de la misma manera. La lectura se debe ir desarrollando desde edades tempranas, porque entonces cuando los estudiantes llegan a un diversificado, a un básico, con nada de lectura desarrollada previamente, es complicado que puedan amar una literatura clásica que quizá es un poco más densa, que quizá tiene más elementos y que han sido al final diseñadas para gente con una lectura un poco más madura, ¿verdad? Entonces, la clave, y como todo esto es un proceso, esto no se desarrolla de la noche a la mañana, la clave es desarrollar la lectura en las edades tempranas. Ahora, ¿qué hacemos cuando las personas o cuando los estudiantes vienen a nuestra aula y ya los recibimos este año, cuarto bachillerato, y odian la lectura? O sea, ¿y ahí qué podemos hacer? ¿Ya no es remediable? Por supuesto que sí. Pienso que en ese momento o en este caso se deben integrar metodologías activas, se debe gamificar la lectura. Usted debe venderle la lectura al estudiante como algo agradable a través de competencias, de actividades, de actividades colaborativas, de qué sé yo, actividades que lleven al estudiante a mantener la curiosidad, a mantener la expectativa y a que este proceso se desarrolle de una manera divertida. Recuerden que para poder generar un aprendizaje debemos manejar la emoción en ello, debemos ir gestionando también las emociones.
Bueno, esta pregunta es similar, ¿cómo motivar a los alumnos de bachillerato ahora que estamos a distancia, verdad? ¿Cómo diagnosticar? Esta es otra pregunta que hace Miss María Elena Camey. Susi Hernández, ¿cómo diagnosticar en estos momentos que estamos a distancia? ¿Cómo podemos diagnosticar este proceso si no tuvimos el tiempo para conocer a nuestros estudiantes? Pregunta Susi Hernández. Muy bien, excelente. Yo creo que, Susi, lo importante aquí es saber indagar. Cuando usted tiene una clase virtual, usted hace preguntas. Esas preguntas, si las hace con la intencionalidad de conocer si tiene un buen vocabulario, si preguntas cuántos libros te has leído, si preguntas sobre el espacio de lectura que dedicas día con día, tú vas a hacer ese proceso de indagación que no necesariamente tiene que ser una encuesta, pero también usted puede mandar por correo electrónico, por poner solo este ejemplo, por WhatsApp, por el canal de comunicación que tenga, usted puede hacer una encuesta de verificación con los padres de familia para ver el estado en que se encuentra ese niño para poder trazar la estrategia. Fíjense que quería alertar un tema que es con los niños con necesidades educativas especiales, es decir, con aquellos que aprenden, pero recuerden que la neurociencia te dice que la mejor forma de aprendizaje es activar los 5 canales sensoriales. Ahí está el audiolibro, lo puedes utilizar como manera de motivación. Tú puedes también utilizar el hecho de la representación gráfica como un componente, por ejemplo, un anuncio de publicidad, la interpretación del anuncio de publicidad y buscar información colateral puede ser un camino, pero recuerda siempre que hay que tener los 5 canales sensoriales, siempre estimulando el que tu inteligencia múltiple te es la que más potenciada está. Si tú eres más visual que auditivo, yo te potencio la visual. Si tú eres kinestésico, voy más a la búsqueda de la actividad lúdica, activa. Es decir, tengo que tener la capacidad de ir combinando según el estilo de aprendizaje de cada niño. Ok, por acá preguntan también qué actividades o qué estrategias se recomiendan para los estudiantes con discapacidad auditiva. Sí. Estaba yo trabajando con unos maestros con este tema y pues las estrategias que podíamos ir sugiriendo eran, el problema de las personas con discapacidad auditiva es la decodificación. Ahí es donde ellos tienen un poco de dificultad, porque obviamente tenemos que escuchar la palabra y darle un significado, ver la palabra y darle un significado audible, ¿verdad? Entonces, en la decodificación, es donde ellos presentan más dificultad. Sin embargo, no es imposible hacerlos llegar hasta un nivel metacognitivo de la lectura. Recordemos que los niveles de la lectura, y por ahí preguntaban los niveles de la lectura también, son desde la decodificación, pasando por el nivel literal, luego el nivel inferencial y luego el nivel metacognitivo, en donde ya se desarrolla el pensamiento crítico y ya se trabajan niveles de pensamiento de orden superior. Entonces, ¿cómo hacemos que el estudiante con discapacidad auditiva pueda lograr este proceso? Es precisamente en la decodificación en donde tenemos que brindar acompañamiento a través de imágenes, a través de lecturas cortas, a través de lecturas contextualizadas que él pueda entender. Es como al final, por ejemplo, si yo estoy enseñando a leer a un niño huérfano y la frase es mi mamá me mima, quizá no vaya a ser, el aprendizaje no se dé de la misma forma porque no hay un contexto que él conozca. De esta misma forma se puede trabajar con los estudiantes con esta condición. Una vez han desarrollado la decodificación y logran llegar a la lectura literal, entonces ya se trabaja obviamente con lenguaje de señas, la comprensión lectora como si fuera un alumno con todas sus, que escucha, ¿no? Realizando diálogos, discusiones, foros, haciendo preguntas y respuestas de una manera significativa para que logre estos procesos, para que logre desarrollar estos procesos. Pero en donde tenemos que tener particular atención es en este momento de la decodificación. Sí. Por acá preguntan también si el audiolibro es un buen método para leer. ¿No vuelve perezoso al alumno?
Sí, Creo mire. que, no sé, Sí, no, no. piensa Ahí, de todos modos, ¿qué podemos hacer? Sí, es cierto, si yo lo uso con intensidad y de forma sistemática o como única vía, no lee, porque le gusta más que le lea, oír el cuento. Yo creo que lo más importante es el equilibrio que nosotros podamos tener en la búsqueda de diversidad para la lectura. Si usted tiene una forma equilibrada de usarlo en un momento como manera de engancharlo para la lectura, simplemente lo uso en la parte inicial y después le digo, no, ahora no la voy a continuar, tú busca el resto. Yo creo que ahí sí, tenemos que saber usarlo. Para mí es importante el hecho que sepamos hacer. creo Me que, parece ahí, perdón, Tomasita, creo que el poder, digamos, sustituir al 100% el audiolibro no. por el libro escrito es complicado, porque a través de la lectura Claro. se desarrollan procesos cognitivos. Sin embargo, el audiolibro es una herramienta que se puede ir trabajando de una manera aleatoria. Para el próximo año, y eso lo conoceremos el día de mañana, Santillana, pues dentro de sus novedades, hemos estado trabajando en una plataforma que contiene audiolibros. Entonces, es una sorpresa que mañana van a conocer un poco más acerca de ello, pero es válido. O sea, es válido que a través del audiolibro se pueda adentrar al estudiante a la lectura. Al igual de como preguntan acá, si está bien que vean una obra teatral antes de que el libro, una obra teatral basada en lo escrito, si esto favorece el que el estudiante se pueda acercar a la lectura y si esto favorece el que el estudiante se pueda motivar a la lectura, adelante, todo es válido. El problema es cuando únicamente se utilizan estas otras herramientas y no se llega al final, al objetivo final que es la lectura, ¿verdad? Por acá nos dice Samara, buena tarde, la comprensión lectora en sus diferentes niveles es importante. En estos tiempos se hace un poco difícil ya que no todos tienen acceso a la tecnología porque son de escasos recursos. La pregunta es cómo nivelarlos a todos. Yo creo que en este caso, no sé si estás de acuerdo, Tomasita, pero las guías de trabajo son un sustituto para quienes no tienen acceso a tecnología. Exactamente, el hecho de tener las guías de trabajo al alcance de todos, ahí es un sustituto total para aquellos que tienen y para los que no la tienen. Exactamente. Por acá preguntan también cómo involucrar al padre de familia en la aceptación o desarrollo de este hábito. Claro, yo ahí quiero dar referencia a algo que he dicho en varias ocasiones. En este tiempo de confinamiento estamos muy preocupados por lo que la calidad con lo que va a trabajar el docente, cómo lo va a hacer, y yo creo que sí que es muy importante. Pero yo creo que se ha descuidado algo que tiene que ser esencia, que son las escuelas de padres. Usted tiene que preparar a los padres para esta etapa que le tocó. Hay que demostrarle a los padres que en este momento y en el que viene, si un niño no tiene una lectura comprensiva desarrollada como habilidad, realmente no va a tener éxito, no en la primaria, no en el básico, no en el DIVER, no, ni en la universidad. Y entonces yo creo que hay que potenciar las escuelas de padres con temas de este tipo para poder hacer entender a los padres que hoy están muy preocupados por ayudarlos a hacer la guía, por sentarse a ver la videoclase y muchas ocasiones. Para evaluar lo que está pasando, yo creo que sí, que es bueno, pero hay cosas que el padre de familia tiene que trabajar más, como por ejemplo enseñarlo a comprobar y estimular las funciones ejecutivas de los niños. Hay que enseñarlos a cómo crear hábitos lectores en los niños y para eso ellos pueden perfectamente. Por ejemplo, hay que enseñarlo en las escuelas de padres a cómo potenciar en la actividad lúdica en la casa a partir del contenido que dio en el día. Trabajar las matemáticas a través de la actividad práctica en el hogar. Esas son de las cosas que no podemos descuidar. Claro está, en un primer momento era cómo mantener viva la educación. Yo creo que eso era esencia. En segundo momento es empezar a mejorar esa enseñanza remota de emergencia que se nos ha impuesto del día a la noche. Pero yo creo que ya es momento de pensar y decir, bueno, ¿qué papel le vamos a dar de preparación a los padres
para esta realidad, que sin ellos no vamos a lograr. Ok, sí, estoy de acuerdo contigo. Y la última pregunta, estrategias para la lectura con niños con discapacidad visual. Creo que cuando Tomasita habla de los canales sensoriales, cuando hace falta alguno de ellos, lo que tenemos que hacer nosotros es potenciar los otros 4. En el proceso o en el caso de los estudiantes con discapacidad visual, tenemos que potenciar mucho el canal auditivo. Cuando los estudiantes ya puedan, exactamente, cuando los estudiantes ya puedan, obviamente, leer en braille, ¿verdad? Que es como ellos leen, entonces ya se puede trabajar la parte inferencial, la parte metacognitiva a través de las mismas estrategias. O sea, en la parte de la decodificación es donde tenemos que ser creativos y encontrar esas estrategias para lograr que el estudiante alcance el objetivo. Ya cuando esto se logra, entonces se van trabajando ya los niveles de pensamiento, que es lo que al final vamos buscando, ¿verdad? Tomasita, creo que estamos ya en tiempo. Hay muchísimas preguntas más. Por cuestión de tiempo ya no podemos profundizar en todas. Sin embargo, creo que estos espacios, son muy enriquecedores para los docentes que están literalmente picando piedra. Yo hoy en la mañana platicaba con un grupo de docentes y les decía, cuando veamos la situación difícil en donde nuestros estudiantes no tienen acceso a tecnología, no están interesados, están desmotivados, las familias que no colaboran o qué sé yo, tantas situaciones que vivimos en el día a día, creo que tenemos que preguntarnos por qué decidí ser maestro, qué me movió a trabajar en esto. Y cuando encontramos esa motivación de dentro, nos volvemos creativos y hacemos magia, y con lo que tenemos, con las situaciones que estamos viviendo, creo que podemos lograrlo. Creo también que esto es un proceso, pero si no empezamos hoy, ese proceso nunca se podrá evidenciar. Pero es que ya vinieron así, ya han pasado cuántos años y esto ya está hecho un desastre. Pues es momento de levantarse y empezar a trabajar. Exactamente. Yo solo decirle que, bueno, el abrazo virtual de Santillana siempre les va a llegar a ustedes. El saber que confiamos mucho en todos los docentes, pero sobre todas cosas lo admiramos mucho. Creo que esa admiración por la pasión, por ese crecimiento que han tenido en condiciones excepcionales, bien vale la pena. Cómo no han abandonado su condición de maestro, a pesar de tener que asumir la condición de madre, de padre, de familia, de tener un entorno difícil, tanto en el plano social, económico, de temor. Yo creo que eso es lo que marca la historia del pueblo. Los pueblos crecen cuando tienen hombres gigantes, y los maestros están haciendo historia. Por eso les diría, gracias por permitirnos aportar un grano de arena en esta labor tan grande, tan profunda que ustedes están